Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por sumarse a esta transmisión, a una nueva transmisión de día miércoles, que podamos compartir la palabra del Señor. Gracias porque podemos fortalecernos en la fe, como siempre decimos, fortalecernos en la esperanza, en la confianza en Dios, para seguir tirando una milla más, seguir caminando en la bendición de Dios una milla más. Qué bueno que se puedan sumar, qué bueno que puedan estar ahí, porque podemos compartir juntamente este refuerzo durante la mitad de la semana para poder avanzar, para poder seguir adelante. Seba, Dios te bendiga. Mabel, Dios le bendiga. Pablito, Dios te bendiga. Gracias por estar. Priscila, gracias por estar. Dios le bendiga. Sé que muchos están llegando a su trabajo y bueno, valoramos mucho el esfuerzo que hacen para estar ahí, tomar ese tiempo en vez de estar descansando. Bueno, pueden estar compartiendo conmigo un poco la palabra de Dios, un poco el devocional, para poder entender no solamente que tenemos que aumentar nuestra fe, sino buscar hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Adriana, Dios la bendiga. Marucha, Dios te bendiga. Gracias por estar. Porque de esto se trata, hacer siempre la voluntad de Dios. Y esa voluntad no siempre coincidirá con la nuestra. De hecho, la voluntad de Dios es la perfecta. La nuestra sin duda es la imperfecta. Pero tenemos que aprender de su palabra y aprender que Dios, como es el título de este devocional, que es Dios el que tiene siempre la última palabra en todo. Jorge, Dios te bendiga, gracias por estar. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Y de esto se trata, tratar de aprender un poco más del mensaje, de la palabra, de lo que Dios nos quiere hablar, como decía, no solamente para fortalecer nuestra fe, sino para poder entender, ¿no?, que es la voluntad de Dios la que tiene que primar y ser lo más importante en nuestra vida. Dice la Escritura, porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Y el hacer esa voluntad siempre nos llevará a bendición, siempre nos llevará bien. Entonces, independientemente de lo que podamos especular, pensar o entrar en duda, que es natural, tenemos que tener bien en claro que el que gobierna nuestra vida es Dios. Fernando, Dios te bendiga. Y tenemos que seguirlo a Él en todas las cosas, más allá de que nuestra voluntad o nuestro instinto o nuestra intuición nos diga otra cosa, la voluntad de Dios siempre es la perfecta. Y es esa voluntad que siempre tenemos que tratar de esforzarnos para seguir siempre. Esto nos llevará a crecimiento, esto nos llevará por buen camino, esto nos llevará por caminos de bendición. Tenemos que entenderlo. Para eso está la palabra de Dios, para fortalecernos, para capacitarnos, para hacernos entender que solamente en Él, ahí tenemos la bendición. Solamente en Él tenemos la bendición. Dios nos pone en lugares donde tenemos que estar, y eso es una realidad. Y el no querer estar en un lugar donde Dios nos puso, es ir contra la voluntad de Dios. Así que siempre estemos esforzándonos por eso, porque creo que Dios también siempre está, más allá de premiando, que puede hacerlo o no, pero más allá de todo, agradándose de aquel que siempre hace su voluntad. Y tenemos que entender algo bien simple, y aquí empiezo con el devocional, que no hay dependencia plena de Dios si no entendemos que su palabra expresa su voluntad. La palabra de Dios es la claridad de la voluntad de Dios, y que esa voluntad divina siempre será perfecta. Y obedecerla, que muchas veces cuesta, sin duda alguna siempre traerá su bendición. El hacer la voluntad de Dios es traer bendición sobre nuestra vida. Y tenemos que entender que si queremos depender de Dios, tenemos que depender de que, y entender, mejor dicho, que su palabra expresa su voluntad para poder seguir su voluntad. Entonces ahí tenemos que morir a la nuestra para querer seguirlo a Él y tener la bendición que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Posiblemente las cosas, y de hecho a muchos nos ha pasado, posiblemente las cosas no siempre se dan como las pensamos. Planificamos algo y no sale, queremos hacer algo y no se dan los tiempos. Judy, Dios te bendiga, gracias por estar. Pero sin duda siempre será de la forma que lo necesitamos, no como lo que queremos, pero siempre será de la forma que lo necesitamos. Siempre, y hay algo que es muy común en nosotros, y siempre estamos buscando lo mejor en todos los órdenes, eso es natural, siempre queremos estar mejor en algo. Pero tenga en cuenta que hay momentos donde esa idea nos puede hacer tomar un camino que no sea el correcto y que ese camino vaya contra la voluntad de Dios. Esto por una simple razón, que en ocasiones, de hecho muchas veces,
nos obsesionamos por alcanzar metas, anhelos personales, que muchos de ellos están fuera de la voluntad de Dios. Es una idea que se nos ha puesto, es una inquietud que se nos ha puesto y queremos alcanzarlo, pero muchas veces no entendemos que tal vez eso no está dentro de la voluntad de Dios. Pero igualmente así insistimos en seguir adelante sin entender que la voluntad divina es la que tiene siempre la última palabra. Así se llama el devocional. Que la voluntad de Dios siempre es la que tiene la última palabra. Y estamos obsesionados con un anhelo, con un logro y queremos alcanzarlo como dé lugar porque creemos que es la voluntad de Dios. Y muchas veces eso puede generar frustración, puede generar desánimo porque no estamos caminando conforme a lo que Dios quiere que caminemos. No estamos yendo por el camino que Dios quiere que vayamos. Entonces, no estamos entendiendo, si estamos haciendo eso, no tenemos el entendimiento de que es la voluntad divina de Dios la que tiene la última palabra en todo lo que vayamos a hacer. Y si bien vamos ahí en Proverbios capítulo 16, versículo 1, dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Y esto es lo que le decía, cuando nos obsesionamos por alcanzar metas, propósitos, alguna tarea que la queremos hacer sí o sí. Y Dios dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Acá Dios en su palabra está diciendo claritamente que muchas veces tenemos la idea o la obsesión de querer tener algo y no estamos conforme a la voluntad de Dios. Estamos yendo contra algo que Dios quiere, que Dios no quiere. Estamos yendo contra esa perfecta voluntad. Por eso tenemos que entender algo bien simple, que no todo lo que idealizamos es lo mejor para nosotros. Por eso Dios no nos da siempre lo que queremos. Y esto es bien simple. Dios, más allá de ser Dios, es también Padre. Y es un Padre divino que sabe nuestro presente, así como también conoce nuestro futuro. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Y Él sabrá qué es lo que será mejor para nosotros en el caminar. A pesar de que a veces nos obsesionamos y queremos alcanzar algo, Dios está diciendo otra cosa y estamos yendo contra su voluntad. Por eso, no vamos a tener nunca lo que queremos, sino lo que realmente Dios sabe que necesitamos. Sin embargo, nos regala Dios constantemente mucho más de lo que pedimos o imaginamos, como dice en Efesios capítulo 3. Parece que Dios no permite que alcancemos metas, pero porque creemos que ese era nuestro objetivo, pero Dios está diciendo otra cosa muy diferente. No es eso lo que Él tiene para nosotros, sino que es otra cosa y nos está dando mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o de lo que siquiera podemos imaginar, porque Dios tiene el control de todo. Entonces tenemos que entender algo bien simple, que el secreto de vivir dependiendo de Dios y confiando en su perfecta, buena y agradable voluntad es saber escuchar tres cosas. Primero, el sí de Dios. Segundo, el no de Dios. Y tercero, quiero que esperes un poco más de Dios. Esas son las tres respuestas que Dios nos da a nuestras necesidades. Sí, no y quiero que esperes un poco más. Porque Él está pensando, sin duda, algo mucho mejor. Claro, el problema no son las respuestas de Dios. El problema muchas veces es que el no y el quiero que esperes no lo podemos entender. No, porque parece que a nuestro entender lo que tiene que pasar ya es el tiempo de Dios. Por eso me refiero que muchas veces nos obsesionamos con algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Dios nos está hablando, sí, lo tengo para ti, no, no lo tengo para ti, y quiero que esperes porque tengo algo mejor. Pero estas dos últimas siempre nos costarán porque lo que queremos es en la costumbre y es natural, lo queremos ya. Muchas veces lo que tenemos que aumentar cuando oramos y ensanchamos nuestras oraciones, también aprender o pedirle a Dios que ensanche nuestra paciencia para poder esperar los tiempos perfectos de Dios. Diego, Dios te bendiga, gracias por estar. Y acá hay un ejemplo bien claro en 2 Corintios capítulo 12, cuando el apóstol Pablo dice que tenía una espina en su carne, algo que incomodaba, algo que le causaba sufrimiento, y le pidió al Señor por 3 veces que se la quitara. Y no sabemos bien exactamente cuál era su molestia, pero era algo que le representaba un gran sufrimiento. En la Biblia en eso no es muy claro, el apóstol no fue muy claro en eso, pero sabemos que algo era sufrimiento, eso traía sufrimiento sobre su vida. Tel, Dios la bendiga, Carmen, Dios la bendiga. Y el apóstol Pablo por 3 veces le pidió al Señor que se la quitara. Y la respuesta de Dios
más allá de lo que podemos pensar nosotros. Lo lógico sería nuestra voluntad, bueno, que este sufrimiento se termine. Pero la respuesta de Dios, la perfecta respuesta de Dios fue: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12. Yo creo que cuando leemos esto y cuando empezamos a leer 2 Corintios capítulo 12, creo que esperaríamos tal vez que Dios dijera otra cosa. Al sufrimiento de Pablo y al pedido por 3 veces al Señor de que le sacara la espina de esa carne, de su carne, de ese sufrimiento que estaba pasando, creo que imaginaríamos otra respuesta. Puede ser: está bien, te sacaré el problema, es lo que pensaríamos que Dios dijera. Te voy a sanar, voy a responder a tu pedido, te voy a libertar, te voy a dar algo mejor, te voy a ayudar en esto, tal vez es lo que esperábamos todos nosotros. Pero Dios, que sabe todas las cosas y también sabe por qué, deja o quita lo que Él cree que sea necesario. Muchas veces oramos por personas para que se sanen y no se sanan. Y podemos fácilmente tal vez pensar: Dios perdió su poder de sanidad, Dios no está escuchando la oración, algo está pasando, algo se está haciendo mal porque la sanidad no viene. Muchas veces ponemos la culpa en cualquier otra cosa, pero realmente no entendemos el propósito o la voluntad de Dios. Tendríamos que pensar: ¿acaso si Dios no quisiera sanar a alguien, no lo haría en un segundo? Sí, claro, lo haría. ¿Y por qué no lo hace? Porque esa es su voluntad. El sanar, no sanar, esa siempre será la voluntad de Dios. Por eso cuando oramos no tenemos que pedir exhortando o obligando a Dios que sane. No somos quien para hacerlo, al Dios Todopoderoso. Simplemente tenemos que pedir que Dios cumpla su voluntad. Ese es nuestro anhelo, que los enfermos se sanen. Es nuestro anhelo, el anhelo de nuestro corazón, que los quebrantados sean restaurados, que los corazones sean sanados, que los cuerpos, el físico sea sanado. Esa es nuestra voluntad, ese es nuestro anhelo, pero está en la voluntad divina y perfecta de Dios en hacerlo. Dios, si quiere sanar a alguien, lo puede hacer en un segundo, como lo dije, pero muchas veces Dios no lo hace por algo. ¿Y por qué lo deja o por qué lo quita? Bueno, Él sabrá qué es lo que necesitamos realmente. No lo podemos entender, hoy tal vez no lo podemos entender, pero si esto está pasando y oramos por sanidad y los enfermos no se sanan o siguen con su sufrimiento, su problema, su dolor, eso está en la voluntad de Dios. No lo podemos entender, pero sí sabemos que es la voluntad de Dios que se está cumpliendo. Y esa voluntad, cuando se cumple, va totalmente contraria a lo que nosotros pedimos o imaginamos. Pero siempre Dios nos está bendiciendo. Aquí, no sé cuál sería nuestra forma de pensar, porque creo que si esto pasara con nosotros, hubiéramos dicho: Señor, ¿qué es lo que está pasando que no me sanas? Tal vez pensaríamos cualquier otra cosa, pero ¿cuál fue la reacción del apóstol Pablo? Podía haber especulado el porqué de la espina seguiría ahí en su cuerpo, o hasta dudar del poder divino, sería natural, porque oraba al Dios de toda la tierra y la sanidad no venía, seguía en su sufrimiento. Pero Pablo no lo hizo, por el contrario. Pablo expresó su madurez diciendo: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dijo Pablo, entonces soy fuerte. Él podía haber reaccionado de otra forma, tal vez muchas personas pensarían en reaccionar de esa forma. Sí, Señor, ¿qué es lo que pasa que no me sanas? ¿Por qué esta respuesta? La respuesta a mi clamor no es: sí, te voy a sanar. Bueno, sería lo lógico, pero en las cosas del reino la lógica no existe. Existe la voluntad perfecta y agradable de Dios. Por eso hay personas que están pasando por situaciones y por más que oren y están creyendo que Dios ya va a actuar, es la voluntad de Dios que todo quede así, o que más adelante sean sanados o restaurados, pero siempre será la voluntad de Dios. Y eso muchas veces, cuando nos afecta directamente, afecta a nuestro cuerpo, nuestro ánimo, no podemos entender la voluntad de Dios. Pero esto sucede porque somos sus hijos. Y Dios nunca va a querer que sus hijos estén pasando por algo malo, por sufrimiento. Dios siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Él tiene sus métodos de hacerlo. Y no somos nosotros que tenemos que cuestionarlo o juzgarlo. ¿Quiénes seríamos nosotros? No podemos hacerlo. Pero es Dios el que tiene el control de todo. Si hay un enfermo que no se sana, Dios tiene el control. Si hay alguien sano que se puede enfermar, Dios tiene el control.
Tenemos que entender que su voluntad perfecta es la que se cumple en nosotros, que no siempre será para sanidad, para bendición. Siempre se cumplirá su voluntad perfecta. Entonces, Pablo pudo entender porque podía haberse enojado con Dios, podía haberle reclamado, Señor, estoy orando y por 3 veces clamé y no quitaste ese sufrimiento. Sin embargo, pudo entender y en su madurez le dijo, me gozo por amor a Cristo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, en persecuciones, en mis angustias, queriendo decir, lo que me está pasando, igualmente no tengo por qué renegar o quejarme, solamente me gozo porque esta es tu voluntad en mi vida. Porque cuando soy débil, dijo, entonces soy fuerte. Cuando pienso que todo va a pasar y no pasa, me fortalece, Señor. Él estaba tranquilo y confiado de que Dios estaba con él ahí. Independientemente de que él estuviera sufriendo con esa espina en su carne. Pero él sabía que lo que estaba pasando era por voluntad divina. Solo los que tienen intimidad, una intimidad poderosa con Dios, pueden vivir en este nivel de fe y en este nivel de sumisión a la voluntad de Dios. Porque tienen que saber y tenemos que entender hoy que la última palabra en todo siempre será la de Él. No la suya, sino la de Dios. Dios es el que tiene la última palabra en todas las situaciones de nuestra vida. Así que aproveche y sueñe, organícese, vaya por sus metas, trabaje, sirva, pero siempre poniendo todo en las manos de Dios. Nunca haga absolutamente nada sin antes haber orado y puesto todo en las manos de Dios. Porque Él se encargará de abrir las puertas necesarias y cerrar las que sean necesarias. Él se encargará de llevarlo para hacer lo que Él quiere y no para lo que usted quiere. Todo lo que vaya a hacer, hágalo. Pero antes, llévelo en oración y dígale, Señor, ¿esto es tu voluntad? Si es tu voluntad, quiero que me guíes, que me lleves por donde tenga que ir, que vaya por el camino que tú quieres que yo vaya. Pero también sea sensible a la voz de Dios. Sea sensible al sí, quiero que vayas. Sea sensible y obediente al no, no quiero que vayas. Y sea sensible y obediente cuando Dios dice, todavía no, estoy pensando en algo mejor. Eso significa parado por aquí y esperar el tiempo perfecto. ¿Nos cuesta? Sí, estamos de acuerdo. Es costoso. Porque lo nuestro es ya, pero lo de Dios es a su tiempo, conforme su voluntad. Entonces, confíele absolutamente todo a Dios y esté atento a su palabra para que sus deseos sean compatibles con la palabra del Señor. No sean contrarias, sino que caminen juntos, que uno sea compatible con la otra. Obedezca al Señor en todo momento y Él bendecirá su camino. Isaías 1 dice, el mejor lugar del mundo está en el centro de la voluntad de Dios. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Pero para estar ahí, tenemos que entender que es la palabra y la voluntad de Dios la que se cumple siempre. Y es ahí es donde tenemos que morir nosotros a nuestra voluntad, a nuestro instinto, a nuestro pensamiento, a nuestra especulación. Justamente ahí donde tenemos que morir. Porque es Dios el que cumplirá siempre su voluntad. Entonces, para terminar, pídale a Dios que prevalezca siempre la voluntad de Él grandiosa sobre nuestros deseos y sobre nuestros objetivos. Que con total humildad y obediencia aceptemos sus determinaciones, no las suyas, sino las de Él, en nuestra vida, sabiendo que de ellas, aún no obteniendo el resultado que siempre estamos esperando, encontraremos lo que Él quiere para producir el fruto que Él desea que sea producido. Y por sobre todas las cosas, que siempre su voluntad se cumpla y no la nuestra. Porque la suya, no la suya, sino la de Él, es voluntad perfecta, es buena y es agradable. Nos cuesta, tal vez esté pensando, me cuesta. Sí, estamos de acuerdo, cuesta. Y hay que esforzarse para seguir lo que Dios dice, sí. Y hay que esforzarse para ser obediente a lo que Él habla, sí, también. Y nos costará esperar porque pensamos que este es el tiempo y Dios está diciendo, aún no. Sí, claro que nos costará, pero ¿dónde está la bendición? Sino en obedecer lo que Dios nos dice, lo que Dios determina, lo que Dios manda. Porque Él siempre tendrá la última palabra. Y siempre está pensando bien sobre nosotros. Dice la Escritura, porque nuestros pensamientos no son como los de Él. Los de Él son mucho más altos que los nuestros. Y siempre está pensando bien sobre nosotros. Siempre está pensando en bendición y en bendecirnos. Por tanto, nunca tomará una determinación que nos vaya a lastimar, que nos vaya a maldecir, que nos vaya a traer dificultades. Ese es nuestro Dios. Así de bueno,
así de excelente, así de divino, pero también así le tenemos que demostrar obediencia a su palabra y a su voluntad, porque entonces iremos por muy buen camino. Tenemos primero que dejar de pensar lo que pensamos, de dejar querer cosas que no son necesarias, y muchas veces pensamos que estamos obsesionados y lo necesitamos, pero Dios, que nos conoce mucho mejor que nosotros mismos, siempre sabrá qué es lo que necesitamos, y de su voluntad depende el que podamos alcanzar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mónica, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, querido, de hoy en más, es usted el que decide cómo vivir. Si vive en base a su voluntad, a la nuestra que es imperfecta, o vive en base a la voluntad perfecta de Dios, haciendo lo que Dios quiere y obedeciendo a lo que Dios determina por sobre todas las cosas. Recuerde que lo que Él determina en ocasiones será muy diferente a lo que nosotros pensamos. No permita que entre una lucha entre la voluntad de Dios y su pensamiento, porque entonces, le digo algo bien cierto, los que tenemos a perder siempre somos nosotros. En la obediencia está la bendición. Entonces, obedezca la voz de Dios. Obedezca el sí de Dios, obedezca el no de Dios y obedezca, estoy pensando en algo mejor que también viene de Dios. Aprendamos mucho más de la palabra para caminar conforme a su voluntad y poder alcanzar la bendición de tener un corazón grato y una mente grata delante de Dios. Pues de esto se trata. Que Dios nos bendiga de la forma que Él quiera, pero también que nos ayude a que siempre prevalezca su voluntad en nosotros, y que esa voluntad siempre sea compatible con los objetivos y los anhelos de nuestro corazón. Que Él siempre tenga, porque siempre tiene la última palabra en absolutamente todas las áreas y todos los órdenes de nuestra vida. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo, bendigo tu economía, bendigo tu salud, bendigo a tus hijos, bendigo a tus nietos, bendigo tu matrimonio, bendigo tu presente y tu futuro, bendigo tu ministerio, tus dones, tus habilidades, bendigo tu entrada y tu salida, bendigo el pan en tu mesa y lo bendigo con abundancia. Oro para que Dios te bendiga y te sorprenda todos los días. Oro para que alcances tus metas, tus anhelos, tus sueños. Oro para que cuentes testimonio de las cosas grandes que Dios está haciendo en tu vida. Y oro para que seas testigo y testimonio a otros, para que otros puedan conocer el don de Dios que está en ti. Quiero que reciban esta palabra, que podamos hacer la voluntad de Dios, caminar conforme a su voluntad, pero también que reciba la bendición de Dios. Reciban la bendición sobre el matrimonio, sobre todo lo que sus proyectos, sus anhelos, su presente y su futuro. Dios abrirá puertas inimaginables y cerrará otras que tampoco podíamos imaginar. Pero siempre nos tendrá en el hueco de su mano y siempre para bendecirnos a cada uno de nosotros. Doy gracias por la vida de cada uno de aquellos que están allí al otro lado. Hace 3 años que están allí pendientes, acompañando, y sé que Dios está bendiciendo de una forma poderosa. Y si aún no se ha dado a conocer la bendición de Dios, prepárese, ensanche sus graneros, porque el Señor traerá bendición abundante sobre cada uno de aquellos que hagan conforme su voluntad, la voluntad de Dios, porque esa voluntad es perfecta. Reciban la bendición de Dios y a través de sus vidas, toda la casa y la familia será bendecida. Nos encontramos el domingo, aquí nuevamente a las 10 de la mañana. Dios está haciendo cosas hermosas. Es mi oración que ni uno solo se lo pierda, que Dios provea lo necesario para que todos estemos y disfrutar de la presencia y de todo lo que Dios ha reservado para cada uno de nosotros. Querido, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Dios te bendiga.